Buenas noches. Espero de que todos estemos bien en este día, el cual nos proponemos o nos disponemos a platicar sobre las Sagradas Escrituras para que nosotros tengamos mejor claridad sobre este mensaje, porque es necesario que nos demos cuenta la situación que estamos viviendo hoy en día. Es difícil y vienen momentos más difíciles, no para meterles miedo, sino para que observemos nuestras acciones, nuestros pensamientos, y se darán cuenta que las cosas que vienen son peores. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo de vida hay tantos pensamientos extraños y equivocados que es el cual nos están llevando a cometer muchos errores. Por lo tanto, es bueno que nos demos cuenta de la triste situación que estamos viviendo, porque en verdad no es fácil. O si no, observemos la actuación que está teniendo la juventud, las personas adultas, los adolescentes, y se darán cuenta que son pensamientos extraños, movimientos equivocados, y eso es grave. Nosotros debemos de empezar a analizar nuestra situación para empezar a buscar un camino, una forma de salir de esta situación la cual nosotros estamos viviendo. Porque realmente es necesario de que nosotros empecemos a pensar diferente. Porque todo aquel que piensa que está amando a Dios y aborreciendo al prójimo está equivocado. Es necesario que nos demos cuenta de que si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, si de nosotros está saliendo palabras, pensamientos incorrectos, es porque no nos amamos tampoco. Y no podemos decir que amamos a Dios si ni tan siquiera nos mantenemos en nuestro cuerpo. Ni tan siquiera nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es necesario que nosotros hagamos conciencia de todo esto. Porque muchos decimos que ya somos salvos, pero no tenemos buenas obras, no tenemos buenas acciones, no nos llevamos con nuestros vecinos, no nos llevamos ni tan siquiera con los compañeros de la casa de oración donde asistimos. Pero nos decimos ser cristianos porque cargamos una Biblia bajo el brazo. Pero la Biblia allí anda. Y en la Biblia se dice una cosa y nuestras acciones son otras. Es triste darnos cuenta de que para que haya una muestra de cariño en nuestros familiares, que tengamos que morirnos. Para que nos digan saludos hasta el cielo, papá o mamá, hermano, amigo, etc. Es triste darnos cuenta de esto, de que necesitamos
hasta ese momento demostrar el amor que ya no lo reciben y lo ven, y si lo ven como una hipocresía de parte de nosotros. Hoy quiero hablarles un poquito del capítulo 6 de Juan, para que reflexionemos de nuestra triste situación de la cual estamos viviendo. Dice así, de esta manera, el primer versículo, que dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Óiganlo bien. Porque veían las señales que él hacía con los enfermos, expresando un gran amor por sus semejantes. Y recordémonos que si nos llamamos cristianos, tenemos que empezar a seguir o a hacer las buenas obras que Jesús hacía en esta tierra cuando Dios se hizo humano y habitó entre nosotros. Que eso tampoco no nos damos cuenta de que Dios existe dentro de cada uno de nosotros y que nosotros somos la imagen de Dios y el templo y morada de Él mismo. Pero de eso no nos damos cuenta y realmente por eso seguimos actuando de la manera incorrecta de la cual estamos haciendo. Y entonces subió, dice Jesús, a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 2, 3 y 4. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Tal la sorpresa lo que dice en el versículo 5 del capítulo 6 de Juan. Y continúa diciendo, ¿verdad? Pero esto decía para probarle que él sabía lo que había de hacer. Versículo 6. Solo imagínense los grandes prodigios que este hombre hizo y terminó crucificado por tu misma gente. Y Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Esto lo dice el versículo 7. Y pónganse a pensar la preocupación de sus discípulos. Y dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Solo imagínense cuál era la fe de todos estos discípulos, a pesar de que lo seguían, pero lo seguían solo por las buenas acciones que él hacía y querían imitarlo a él. Y realmente cada uno de ellos tenía
un propósito de existir, el por qué andaban con el gran maestro. De maestro, Jesús el Cristo. Y aquí está, dice, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tanto. Entonces Jesús dijo, haced recostar. Entonces Jesús les dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en números de 5,000 varones. Versículo 10. Capítulo 6 de Juan. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, ¿cuántos querían? Óiganlo bien, este gran milagro. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Óiganlo bien, de 5 panecillos de cebada y 2 pececitos comieron esa gran barbaridad de gente. ¿Qué más señales podrían encontrar esta gente en ese gran hombre que tenían como guía? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y nosotros aquí, desperdiciando la comida, botándola en lugar de regalarla, preferimos que se pierda la comida, pero no darla al que lo necesita. ¿Qué tan poco amor tenemos nosotros en este mundo? Y recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 13. Pónganse a pensar la abundancia que hay cuando el hombre toma la decisión de transformar sus pensamientos, sus palabras y sus obras. Solo eso tenemos que hacer. Transformar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero ellos vinieron al mundo, pero él vino al mundo y el mundo no le conoció. Lo crucificó, lo mató y dieron libertad al diablo, a Barrabás. Porque así somos todos nosotros. Siempre actuamos porque andamos dormidos, porque andamos soñando. Siempre estamos en contra de las buenas acciones. Y siempre preferimos el mal, porque nos gusta castigarnos a nosotros mismos. Pero entendiendo Jesús
que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Óiganlo bien, a pesar de todo eso, miren todo el bien que estaba haciendo, pero él ya sabía que el pueblo estaba preparando para irle a prender y llevárselo y hacerlo rey, dice. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Versículo 17. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pónganse a pensar el versículo 19. Vieron a Jesús caminar sobre las aguas. A pesar de que lo conocían, se asustaron. Mas él les dijo: yo soy, no temas. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Versículo 22. Oigan bien. Ellos lo vieron caminando en el mar y llegaron sobre la tierra donde iban, pero que el siguiente día no habían visto que Jesús había llegado con ellos. Grandes señales, pero si nosotros ese hombre volviera, le llamaríamos brujo, le llamaríamos de todo, porque nosotros, nuestra visión es mala, está llena de tinieblas y estamos lejos de todo bien. A nosotros nos gusta sufrir, a nosotros nos gusta gozar, con el dolor ajeno. A nosotros nos gusta vivir y alimentarnos del sufrimiento de nuestros semejantes. Pero otra barca habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Versículo 23. Solo imagínense, se lo voy a leer de nuevo. Pero otra barca había arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 24. Cuando el hombre hace grandes milagros, cuando el hombre está lleno de amor, se convierte en un gran líder, porque la gente lo busca, porque la gente lo sigue,
porque ven tus buenas acciones. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no por haber visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Oigan este mensaje, porque esto es para aquel que tenga oídos que oiga, y el que tenga entendimiento que entienda. Solo imagínense qué capacidad tenía Jesús para darse cuenta el por qué lo buscaba. Óiganlo bien. ¿Por qué se llenan las casas de oración? Porque es un chonguengue tremendo. Música por allá, música por acá. Y realmente se llenan el espíritu de alegría, aunque esto solo traiga más adormecimiento a la conciencia. Y por eso no llegan por el mensaje, porque después de que salen de la casa de oración, salen criticando a medio mundo de la casa de oración, porque en ellos solo hay maldad. Solo imagínense, esto lo dice el versículo 26. Y el 27 dice: trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que da vida eterna. Óiganlo bien, que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esta señal Dios el Padre, porque esta señal dio el Padre. Óiganlo bien, entiéndanlo. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual al Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 27. Y entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Oigan esta pregunta que le hacen. Entonces le dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Óigalo bien. Respondió Jesús y dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. En Jesús, el Cristo, el hombre hecho Dios en la tierra. El hombre hecho Dios en la tierra. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Óiganlo bien, cómo lo cuestionan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Versículo 31. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
óiganlo bien, oigan este mensaje para que hagamos carne y sangre y empecemos a vivir en santidad. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Óiganlo bien, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna. Versículo 33 y 32 del capítulo 6 de Juan. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Óiganlo bien cuál es el pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creeréis. No creed. Óiganlo bien, versículos 35 y 36. Todos los que el Padre me da, no todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo afuera. Óiganlo bien. Y el que a mí viene, no le echo afuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículos 36, 37 y 38. Todos tenemos que ser la voluntad del Padre. Todo aquel que no haga la voluntad del Padre, todo aquel que no sepa orarle al Padre que está en secreto, no estará haciendo la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 39. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 40. Murmuraba entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Solo imagínense cuánta duda había en la gente, porque la gente está ciega, no quiere entender
que en cada uno de nosotros está Dios. Y que ese es el motivo, el por qué. Dios nos dejó el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con tu mente y tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo aquel que no haga esto, que no esté pensando que está bien, porque es un hijo del mal. Tenemos que hacer todo lo mejor con nuestros semejantes. Pero para poder dar lo mejor a nuestros semejantes, primero tenemos que transformarnos nosotros. Si no cambiamos nosotros, de nada sirve. Porque nosotros tenemos que ser la luz de nuestros semejantes. Nosotros tenemos que hablar y actuar de la misma manera. No como hacemos hoy en día, que hablamos una cosa y hacemos otra. Decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo. Somos unos hipócritas. Y así nadie va a cambiar. Así todos nos vamos a condenar. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas y por eso aborrecimos la luz. Porque nuestras obras serán malas. Tenemos que empezar a cambiar nosotros, no los demás. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y Jesús vino a dar ese gran ejemplo a todos. A todos vino a darnos ese gran ejemplo. Y seguimos sin entenderlo. En agradecimiento, soltamos a Barrabás y crucificamos al Señor de señores. Y así lo estamos haciendo cada día en nosotros mismos. Porque cuando actuamos mal con nuestros semejantes, estamos pecando contra nosotros mismos. No con nadie más, sino que con nosotros mismos. Y continúa diciendo: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede? Y dice ¿cómo dice del cielo ha descendido? Óiganlo bien, no creían. Y así estaríamos nosotros si alguien apareciera en esta tierra y diciendo: ¿y que no es aquel el hijo de ladrón, aquel hombre? Y Jesús responde y le dijo: murmuráis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 42, 43 y 44. Solo imagínense esta información tan maravillosa que el cual nos da Juan para que nosotros encontremos el camino, para que encontremos la verdad y encontremos la vida, porque ni eso sabemos que tenemos. Por eso es que hacemos todas estas atrocidades que vivimos hoy en día. Escrito está, dice en el versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel
que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Óiganlo bien. Aprendamos, porque nosotros nos estamos engañando y no nos damos cuenta. Como dice la Sagrada Escritura, si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde lo lleva? Al hoyo, al mismo hoyo. Escrito está en los profetas. Será todo enseñado por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre, ahí aprendió de él, viene a mí. No por alguno haya visto al Padre, sino porque aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Versículo 46 y 45. Óiganlo bien, todos aquellos que dicen que no pueden ver a Dios, óiganlo bien. No que algunos haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Si no lo han entendido. Por lo tanto, todos aquellos que se hacen llamar cristianos tienen que hacer la voluntad del Padre, así como Cristo lo hizo. Tenemos que ceñirnos a esa gran disciplina, que es de rigor, porque es de amor. Una persona disciplinada transformará al mundo sin pedir nada a cambio. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Oigan bien. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que dé de él y come no muera. Óiganlo bien. Ese pan el que coma no morirá. Lo dice el versículo 48, 49 y 50. Aprendamos, porque esto no se oye en cada momento y a cada instante. Porque hasta en las casas de oración no les aclaran los mensajes. En muchas ocasiones se ponen a tirar indirectas a sus visitantes, pero no se acuerdan de sí mismos, porque si se acordaran de sí mismos, reflexionaran y volvieran al principio o al camino. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo, por la vida del mundo, el cual yo daré por la vida del mundo. ¿Seremos capaces nosotros de poder hacer eso? ¿De dar la vida por el mundo? No nos queremos sacrificar ni para darle una tortilla al perro, al gato. Pónganse a pensar en qué situación más triste estamos nosotros. Y entonces los judíos
contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¡Qué barbaridad! Versículos 51, 52 del capítulo 6 de Mateo. Y Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne de él, hijo del hombre, y bebed su sangre, no tened no tened vida en vosotros. Óiganlo bien, se los voy a volver a leer, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tened vida en vosotros. Oiga bien en dónde está Dios en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que amarnos. Por eso no debemos de pecar contra nosotros mismos. ¿Por qué digo yo que debemos de dar el ejemplo? Porque nosotros somos la carne y somos la sangre que vive y palpita Dios o el Cristo en cada uno de nosotros. El que tenga oídos que oiga y el que tenga entendimiento que entienda. En este en vivo en el cual estoy impartiendo y este día. Para que conozcamos y empecemos a enderezar nuestro propio camino. El que no coma su carne, ni el que beba su sangre, no tendrá vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículos 53 y 54. Aprendamos, porque esto no es de todos los días, porque esto es enseñando el camino por medio de las Sagradas Escrituras. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 54, 55 y 56, versículos del capítulo 6 de Juan. Aprendamos porque esto es para nosotros. Por eso digo yo, debemos de cuidar este cuerpo porque es el cuerpo de Dios. Porque este es el pan de vida y la sangre es la bebida del Señor Jesucristo que está en cada uno de nosotros. No nos perdamos, no nos equivoquemos y empecemos a la búsqueda de Dios en cada uno de nosotros. Porque afuera no hay nada, todo está dentro de nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Es muy bonito mensaje que está entregando las Sagradas Escrituras para todos nosotros. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestro padre comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum.
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tenemos la oportunidad de escucharlo. 59:60, versículo 60, del capítulo 6 de Juan. Habéis Jesús, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: esto os ofende. Solo imagínense, versículo 71. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde está primero. Óiganlo bien. Pues que si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Óiganlo bien. A donde estaba primero. Pues porque si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 61, 72 y 73. Aprendamos, porque este es conocimiento de lo alto. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dentro de nosotros está el traidor de Dios. Dentro de nosotros está la maldad. Dentro de nosotros están las tinieblas. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Retrocedieron. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iré? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y vosotros hemos creído. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12. Uno de vosotros es el diablo. Óiganlo bien. Jesús respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12. Uno de vosotros es el diablo. Versículo 70 y 69 y 68. Y dice el 71, que es el último versículo de este capítulo 6 de Juan. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno
de los 12 discípulos. En cada uno de nosotros está el traidor. Cuidémonos de él, porque no está lejos, está dentro de nosotros. Nosotros debemos de vigilar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Tenemos que observar nuestros pensamientos y nuestras acciones y escuchar bien nuestras palabras para no equivocarnos. Reflexionemos un poco sobre este mensaje, sobre este en vivo que he hecho en este día, con el único objetivo de que aprendamos de las Sagradas Escrituras. Porque de mí nada digo, todo lo he dicho, lo que nos dice Juan en las Sagradas Escrituras. Y que pasen una bonita noche y esperando que todos los que vean este en vivo lo aprovechen y empiecen a transformar su vida, no en creencia, sino que en investigación, porque quiero que se den cuenta y den testimonio que somos la imagen de Dios y el templo y morada del Dios vivo. Feliz noche.